Efectivamente, yo he escrito un libro sobre la melancolía, pero claro, en la cultura occidental, es decir, que no tengo nada que ver con el mundo en el que ustedes se mueven. Les leo con mucho interés, pero en realidad yo soy profesor de teoría de la literatura y literatura comparada. Y en mis cursos de literatura comparada, que yo durante muchísimos años he impartido en una titulación que ya no existe porque ha desaparecido del mapa de titulaciones con la aparición de los grados y Bolonia, que ha dinamitado muchas cosas importantes en la Universidad Española, pues ahí yo impartía en quinto de carrera una asignatura que se llamaba literatura comparada. Y como ya ven ustedes que no me gusta aburrir al personal ni mantenerlos así porque sí, sentados al asiento, ya he visto que ustedes lo intentan, aunque a algunos se les cae un poco la cabeza, he estado observando, otros tienen que salir a por un café, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algún otro no puede evitar el mirar al móvil, cosa de nuestros tiempos, pero bueno, en cualquier caso decía que durante muchos años he impartido esa asignatura y como no me gustaba aburrirme yo, porque no hay cosa que más me aburra que ir repitiendo siempre el mismo curso, yo estuve más de 15 años dando esa asignatura, cada 2 años la cambiaba. Yo daba tematología comparatista y uno de los temas fue la melancolía. Con el paso del tiempo, yo publiqué otro libro sobre Eros y Tánatos, que también fue un curso de aquellos, y José María Álvarez, pues, insisto, aprovechándose de que somos amigos, me dijo, escribe un libro sobre la melancolía. Y bueno, pues yo, que procuro ser también buen amigo, pues le escribí un libro sobre la melancolía. En realidad eran los apuntes reconvertidos en libro, antes reconvertidos algunos en artículos que había yo publicado ya, y luego pues todo reorganizado y por supuesto todos los huecos que había en esa panorámica de la cultura de la melancolía desde los griegos y latinos hasta la actualidad, bueno, pues fui metiendo cosas que yo no había publicado, que también había trabajado muchísimo en las clases, y así se hizo el libro. Hoy simplemente quiero dar unos mínimos detalles sobre mi reflexión cultural, insisto siempre, sobre la melancolía. Y empezaré por lo que decía Schelling, el famoso filósofo idealista, que luego recordará Steiner, Georg o George, depende, lo digamos a la alemana o a la inglesa, ¿verdad? Steiner decía, la existencia humana contiene una tristeza fundamental e ineludible. Esto ya es la clave de por qué la melancolía, la tristeza melancólica, aparece permanentemente a lo largo de toda nuestra historia cultural occidental. Yo no me meto en cuestiones orientales ni demás, porque de eso no entiendo. No sé chino, no sé japonés, hay muchísimos compañeros que se atreven con eso, yo no. Yo siempre digo, yo hablo de lo que puedo acceder en las lenguas, las varias lenguas en las que yo puedo acceder a ello, a la cultura occidental. Y, por tanto, Schelling creo que es básico en este sentido. La existencia humana contiene una tristeza fundamental e ineludible. Pero lo más fascinante es que esa tristeza nos proporciona el oscuro fundamento en el que se apoyan tanto la conciencia como el conocimiento humano. Y aquí damos otro paso adelante
en la fascinación por la melancolía. Esa tristeza fundamental de que hablaba Schelling proporciona el oscuro fundamento en el que se apoyan tanto la conciencia como el conocimiento humano. Así que hablar de melancolía es hablar de esa tristeza que resulta esencial para conocer, esa tristeza que es inherente al animal humano desde el día en que despertó a la conciencia. Podemos decir, si utilizamos el mito edénico, el comer del árbol, la manzana famosa del árbol del bien y del mal, y empezamos a discernir, es el comienzo del conocimiento humano. Digamos que con ese conocer, con ese despertar al conocimiento, aparece también la tristeza en el ser humano. Parece que la tristeza en los demás animales no despiertos no es tan evidente. Parece ser que somos los únicos que lloramos en realidad, ¿no? Bueno, pues parte de la reflexión de Occidente se ha dedicado al irrenunciable intento por comprender en razón de qué somos los humanos ánimas tristes, seres melancólicos. Y cómo en esa tristeza reflexiva, porque lo es, en esa tristeza reflexiva se han fundamentado las obras más sobresalientes de la humanidad. Así que tristeza fundamental, tristeza radical en el ser humano, la melancolía, tristeza relacionada con el conocimiento y, por supuesto, otro paso más con los seres de excepción. Un texto fundador de esta reflexión occidental sobre la melancolía es el problema 30 del pseudo-Aristóteles. En otra ocasión, que ya me invitó también José María Álvarez a venir aquí, a este mismo ámbito, pero fue no fue aquí, fue en una sala pequeña. Ya hablé, quizá algunos de ustedes estuvieron en ello, hablé sobre el problema 30 del pseudo-Aristóteles. Yo no me voy a extender hoy en eso, pero sí recordarles, porque supongo que la mayoría de ustedes lo habrán leído, porque son personas de cultura, la pregunta inicial que plantea el problema claramente se centra en la misteriosa relación que se da entre ser melancólico y ser persona destacada. Bien en filosofía, bien en creatividad artística, bien en ciencias del Estado. Es la pregunta fundamental. ¿Por qué? La pregunta del problema, todos los problemas se inician con una pregunta y luego se intenta resolver esa cuestión. ¿Por qué? Dice el pseudo-Aristóteles. Decimos pseudo-Aristóteles porque se sabe que no fue Aristóteles quien escribió esto. De Aristóteles no tenemos textos, tenemos solo escritura acromática, es decir, escritura en apuntes. Es como si unos alumnos míos me cogen unos apuntes de clase y van y los editan. Pues eso es lo que ha pasado con Aristóteles. Él, en realidad, libros de él no tenemos tal cual. Bueno, pues posiblemente se dice pseudo-Aristóteles porque seguramente estos problemas se escribieron en la escuela aristotélica y alguien los redactó, no Aristóteles, claro. Pero bueno, pertenece a la escuela. Entonces, la pregunta es ¿por qué esa relación del carácter melancólico con la excelencia de algunos humanos? Primero se intenta responder a la melancolía, por qué hay algunos seres melancólicos y, bueno, todos ustedes saben que se habla de la preponderancia de la bilis negra, la teoría de los 4 humores antigua, que nos llega hasta el siglo XVIII en realidad, pues la preponderancia. Pero ahí se dice algo muy interesante, que es cuando se habla de la eucrasia, es decir, del equilibrio entre los humores, se habla de que no tiene que ser siempre un estado medio, es decir, simétrico. No tenemos que tener tanto de bilis negra, tanto de sangre, tanto de flema. No.
a veces la eucrasia es asimétrica. Hay personas que naturalmente tienen más bilis negra. Hay otros que no. Hay otros que tienen más bilis negra porque en un momento determinado comen en exceso de ciertas cosas que provoca un exceso de bilis negra, pero eso es momentáneo. Eso es momentáneo. No, lo que interesa al pseudo-Aristóteles es la eucrasia asimétrica que hace que algunas personas tengan siempre, por naturaleza, más bilis negra, tengan una cantidad mayor. Y esto permanentemente. Esta eucrasia asimétrica no implica enfermedad. No quiere decir que esas personas estén enfermas. No. Quiere decir que, como por naturaleza tienen esa eucrasia asimétrica con más bilis negra siempre, pues claro, sí que tienen una propensión a la enfermedad. Eso, por supuesto. Tienen propensión a la enfermedad. Es más fácil que si se pasan en comer ciertas cosas, pues la bilis negra sube más, fácilmente en ellos se convierte en un problema. Pero no siempre. Luego veremos cómo Ficino en el Renacimiento se preocupará mucho por todo esto y por lo que se debe comer. Bien. Este es uno de los grandes aportes, naturalmente. Otros textos griegos previamente habían tratado del tema de los melancólicos, de los tristes por naturaleza, relacionados con la locura y demás. Aquí hay este aporte nuevo interesantísimo, pero la otra gran aportación del problema 30, que es el que a mí me interesa, principalmente por ser persona dedicada a cuestiones de cultura, de estudios culturales, es la estrecha relación que se establece en este problema entre la salud, la moral y la estética. Hablando de la estética, es la reflexión a propósito de la creatividad. Esa relación entre genio y melancolía se olvidará luego. Aquí se ha hecho referencia, como en la Edad Media, se convierte en un pecado y es la acidia, ¿verdad? Muchas veces se decía que era el demonio que venía, ¿no?, en las horas finales del día, a tentar a los monjecitos que se ponían tristes y demás. En realidad los pobres monjecitos, pues claro, eran muy jóvenes, tenían ciertas necesidades de bajos fondos y lo que pasaba era pues que no lo tenían asumido, aunque quisieran, ¿no? Así que el demonio ese meridiano, en realidad, más que fuera, estaba dentro, en la naturaleza de los jóvenes que se habían querido retirar, ¿no? Pero bueno, cuando vuelve el interés del Renacimiento por lo antiguo, se vuelve a plantear este problema y lo desarrollará Marsilio Ficino, que es uno de los grandes pensadores del Renacimiento, lo desarrollará plenamente esto de genio y melancolía, ¿no? Bien. A partir de entonces, la melancolía va a ser un elemento habitual en las referencias culturales y para nosotros como españoles tiene una importancia muy especial, porque se dio en decir que los españoles teníamos un carácter melancólico, esto en el barroco. Y eso me interesa también de una manera especial. Parece ser que el caballero español barroco, y lo que te rondaré morena, lo que quedó después, es un caballero melancólico, caballero de tristezas. Una tristeza que es un plus, presente en su vida como actitud, incluso como indumentaria. Podría no estar triste, pero lo está. Pero no como moda, que también hubo una moda de la tristeza y de la melancolía, pero en España no. Los franceses, que siempre han ido a la contra de nosotros, precisamente, y Fumaroli trabajó sobre esto, se negaron a
a la melancolía. Y luego ya lo mucho que aceptaron fue la douce mélancolie, esa melancolía dulce, tontorrona, de los ilustrados que se retiraban al gabinete, pero no tenía nada que ver con la el áspero carácter melancólico, muy relacionado con la gran creatividad del siglo, de los siglos de oro españoles. Es una tristeza que para el español es una carga, pero es como el vestido de Neso, que no se lo pueden quitar, se están quemando con él, pero no se lo pueden quitar. Es una manera de estar en el mundo. Es la única manera que saben de estar en el mundo. Y yo, que venía aquí y les oigo a todos los amigos siempre, me voy a tal sitio a exponer un caso, Soraya, me voy a exponer un caso. Y tal. Pues yo traigo dos casos. Traigo dos casos. Para chulo yo, que no soy ningún clínico. Dos casos. Y ahora te toca. Este es el primer caso. Aquí que tenemos a Francisco de Borja, San Francisco de Borja, magníficamente pintado por Alonso Cano, en uno de los esenciales cuadros españoles de la melancolía, el denominado La calavera coronada. Como ven ustedes ahí, ese personaje con ese manteo oscuro, el primero de los Fernandos que han intervenido hablaba de la oscuridad, ahora hablaremos del silencio. Impresiona el caballero español, jesuita ya. No me dejéis sin luces, porque entonces... Pero noble militar todavía, porque la milicia en la España de esa época, como nos recuerda Caro Baroja, es profana y es sagrada, más aún si se pertenece a la Compañía de Jesús. El caballero jesuita, como veis, con su largo manteo negro, es un perfecto ejemplo de español melancólico. El mismo año que fue nombrado virrey de Cataluña, Francisco recibió la triste misión de conducir a la sepultura real de Granada los restos mortales de la emperatriz Isabel. Al abrir el ataúd para reconocer el cuerpo, la cara de la difunta estaba ya en proceso de descomposición. Impresionado profundamente por lo que estaba viendo, toma una resolución que resume la famosa frase repetida hasta la saciedad en todas sus hagiografías: no serviré nunca más a señor que pueda morir. La muerte de su esposa Leonor, ocurrida en 1546, fue un gran dolor para Francisco y el mismo año hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y, con posterioridad, los votos de castidad y de obediencia de entrar en la Compañía de Jesús. Así que este gran melancólico español simboliza ese retiro, decía silencio, ¿verdad? Oscuridad, silencio, que nos decía Fernando Adúriz, ese retiro de las vanidades del mundo, descreimiento, en clave cristiana y contrarreformada, que caracterizaba a otro melancólico de la antigüedad, como fue Demócrito, modelo luego, con el paso de los años, para el que se llamó a sí mismo joven Demócrito y que nos dio uno de los textos fundamentales, piedra miliar, de la historia de la melancolía. Me refiero naturalmente a Robert Barton y a su Anatomía de la melancolía. Ahí tenemos un caso. Y el otro, no me queda casi tiempo, el otro es Luis de Góngora, otro de los grandes melancólicos. Y yo había traído un poema que no voy a leer, porque además el segundo Fernando también ha traído un poema y ya sería excesivo, yo creía que era el único. Un poema que simplemente os voy a recomendar. Esto es un rizar el rizo, porque es Luis de Góngora. En este poema encontramos todos los rasgos característicos del melancólico, pero claro, no tenemos tiempo, simplemente lo voy a recomendar, que lo leáis.
es un poema de otro gran melancólico contemporáneo, que es Luis Cernuda, un gran exiliado de la Guerra Civil Española, que ya murió en México, que no quiso nunca volver a España, y escribe sobre este personaje tremendamente melancólico del siglo de oro, que es otro ser de excepción. Fijaos, la milicia de Francisco de Borja, la creatividad poética en Góngora. Dos de los rasgos a los que se refiere el problema de Aristóteles. Y con esto yo cierro mi intervención. Muchas gracias.